Las abuelas que nos acercan a la Virgen, los templos que están en la calle y que nos hacen sentir esa presencia cercana, ese cobijo que está siempre constante y siempre presente. Nuestra cultura, que también nos recuerda siempre que ella es nuestra madre y que está cerca de nosotros. Y cuando crecemos, es oportunidad de mostrarla a los demás, de llevarla a los otros hogares, de compartirla, de unirnos en una vida cristiana en torno a la Virgen de Guadalupe. Hoy vamos a platicar sobre esas tradiciones, esa educación de casa, esos momentos de reflexión en el hogar, esas mañanitas, esos pequeños altares que se construyen en los hogares y que nos van sembrando semillas que cuando llega el momento pueden dar grandes frutos. Esto es Tepeyac 31. Amigos, muchas gracias por estar aquí en esta nueva emisión del podcast Tepeyac 31. Yo soy Sergio Álvarez y hoy tengo dos invitados muy queridos, un matrimonio que me ha tocado verlos desde, no diría desde niños, pero pues sí, desde novios los conozco, Norma y Toño. Muchas gracias por estar aquí acompañándome. Hola, Sergio. Pues siempre le comento yo a los amigos que nos acompañan aquí, es una charla informal. Se trata de peregrinar juntos a los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y al final, pues en una peregrinación se va encontrando católicos de a pie, católicos normales, ¿no? Vivimos nuestra vida, pues hacemos lo que tenemos que hacer, pero pues tenemos ese pedacito de corazón, o ese pedazote de corazoncito guadalupano, ¿no? Ahí bien metido en nosotros y que pues queremos que salga y queremos prepararnos como con mucho cariño para celebrar este gran acontecimiento. Oigan, pues ya estaba yo viendo aquí que Norma estaba haciendo la escaleta de las fechas. Ustedes son un matrimonio, ¿cuántos años llevan de casados? 27 años, Sí. vamos a cumplir el 22 de mayo. 27 años de casados, o sea que sí se puede. Sí, se puede, claro que se puede. ¿Cómo se conocieron? Platíquenos. A ver. Bueno, este es un poco de historia. Yo era titular en una de las prepas UPAEP. Ok. Qué pena. No, está bien, no. Y Norma llegó a cursar su tercer año de preparatoria. Ok. Y ahí la conocí. Qué bonito. Pero ahí no nos hicimos novios. No, está muy bien. Ahí nos conocimos y 3 años después, ya cuando Norma estaba en la universidad, ya nos hicimos novios. Sí. Y tuvimos 6 años de novios, prácticamente desde el 93 al 99. Nos hicimos novios el 27 de marzo. Ok. Sí. Ok, pues una historia bastante extensa. Oye, qué padre esto que mencionas, ¿no? De, oye, era titular, oye, la conocí, pero me esperé estos 3 años, ¿no? La verdad es que pues muchas veces en las formas está también este cuidar, ¿no? O este querer, ¿no? Vivimos en un tiempo de mucho impulso, ¿no? Y de pronto uno dice, ay, bueno, ¿por qué, no? Y realmente, qué valioso, ¿no? Decir, a ver, espérate, todo en su lugar, todo en orden, vamos dándole a cada momento su espacio y su lugar. Y justo yo creo que uno de los elementos hablando de la Virgen de Guadalupe fue muy importante también en nuestro noviazgo porque a ella le consagramos nuestro noviazgo. Ok. O sea, de suyo platicando Tony y yo, pues ya sabes, ¿no? Entre que, y tú a quién eres devoto y yo a quién soy devota. Yo recuerdo que platicando, ahorita que nos platica Toño de su niñez, pero mi abuelito tiene en la casa donde nosotros vivimos de niñas un altar a la Virgen de Guadalupe. Y no fallaba que el 12 de diciembre eran las mañanitas a la Virgen desde que amanecía a las 5 de la mañana. En la casa, es una casa de esas antiguas en el centro de Puebla, que tiene su portón, pues ponía a todo volumen su grabadora, una grabadora Padre. chiquita, y empezaba haciendo que todo el mundo se despertara, ¿no? Porque es una casa de departamentos, entonces pues estábamos todos, digamos que estábamos chiquitos, todos íbamos en peregrinación, por decirlo así, que era como su ilusión
de darle serenata a la Virgen, ¿no? Entonces era como una tradición familiar el 12 de diciembre para nosotros las mañanitas, o el quedarnos incluso ver las mañanitas el 11 en la madrugada. Ya estábamos más para allá que para acá, pero nos quedábamos viendo las mañanitas a la Virgen, ¿no? Entonces desde ahí es como que esa también ese cariño. Esa tradición, Sí. es que si antes se cantaban las mañanitas, mi mamá todavía nos pone 12 de diciembre enfrente de la Virgen que tenía mi abuelito a cantarle las mañanitas y a hacer una oración. Y qué bonito que al final nuestros hijos vayan mirando eso, ¿no? Y lo vayan como conservando como parte de un gesto, ¿no? Muy, muy padre. Y los altares también, que pues ahora somos casas muy modernas, ¿no? Muy conceptuales, todas de blanco, ¿no? Y se nos olvida el detalle también bonito de dejar un espacio para oración, ¿no? Porque no es un adorno nada más, o sea, es el lugar en donde uno puede llegar y puede hacer ese segundo de contacto con Dios. Hoy, Toño, antes de empezar, nos estabas contando de todas las coincidencias, las diosidencias de tu vida respecto a la Virgen de Guadalupe. Cuéntanos. Bueno, yo nací en Puebla. Sí. De hecho, creo que el hospital donde yo nací se encontraba hace muchos años sobre Paseo Bravo. ¿Ok? Pero mi mamá, que era poblana, aunque vivíamos en México, ¿verdad? Quería que todos sus hijos nacieran, ¿eh? Ok. En Puebla. Entonces yo vine a nacer a Puebla, me bautizaron en la iglesia de la Santa Cruz Ok. y Ahí en el Alto. Ok, sí, bien bonita, ¿no? Esta Sí, sí, sí. con la rampita esta larga. Es muy bonita Sí. esa iglesia. Y pues prácticamente al término del puerperio se regresó mi mamá a la Ciudad de México, bueno, con mi papá. Y pues los primeros años, sobre todo ya la vida escolar, desde el preescolar a la primaria, estudié en una escuela de monjas agustinas. Y esta escuelita estaba a espaldas de la Basílica de Guadalupe. Entonces, pues yo pude ver desde la problemática que hubo con el hundimiento de la antigua Basílica de Guadalupe, cuando se empezó a construir la nueva Basílica Ah, caramba. de Guadalupe, incluso cuando fue el estreno, por así decirlo, de la Basílica, fuimos toda la zona escolar de colegios católicos a A la inauguración de la Basílica. ¿De qué año es, Yo lo veo como lejano, pero Pues, cuando viste no está tan sí, estábamos hablando de los 70s, ok. de los años 70s. Y bueno, pues era una maravilla. Y luego, en el año 79, cuando viene el Papa Juan Pablo II Sí. a México, invitan a la escuela y a un grupo de niños, éramos como 10, que nos dijeron, vayan al Instituto Miguel Ángel a recibir al Papa, como que había una selección, y mis papás no me dejaron ir, y me dio mucho coraje. Híjole, pues cómo no. Pero bueno, después pasé a la secundaria y la escuela en la que yo estudié la secundaria estaba, pues digamos, bajo la protección de la rectoría de la Basílica de Guadalupe. Y ahí prácticamente, pues los 3 años, pues vi que incluso hasta los salones estaban dedicados a los diferentes canónigos o rectores de la Basílica de Guadalupe. En esa época, pues también yo pasaba muy cerquita de la basílica, prácticamente todos los días, porque la escuela pues, estaba a unas cuantas cuadras, también la secundaria. Sí. Bueno, la secundaria estaba lejos, pero la secundaria tenía un servicio de camioncito y el camioncito nos dejaba a 2 cuadras de la basílica y ya cada quien se iba a su casa. Y terminando la secundaria, me vine a estudiar la prepa en la UPAEP y ahí conocí las peregrinaciones a la basílica, que en aquel entonces eran todavía de 4 días. Salíamos del convento de San Gabriel en Cholula y íbamos caminando hasta la Basílica de Guadalupe. Y por cierto, la primera experiencia de peregrinación fue impactante porque me tocó el San Juanicazo, cuando explotó una explosión enorme de la Ciudad de México. Y de repente pues íbamos por la calzada de Guadalupe y empezamos a ver ambulancias, patrullas, helicópteros. Dijimos, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y es que en la madrugada de ese día, eran como las 4 o 5 de la mañana, y de repente
nosotros estábamos en los pasillos de la Tapo, Sí. ahí nos dejaban pernoctar. Y de repente vimos que el cielo se iluminó como de rojo. Entonces, dijimos, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Y nos vimos, ya cuando empezamos a avanzar, nos empezaron a llegar las noticias de la tragedia que había ahí y que la basílica antigua se había convertido en un anfiteatro. O sea, ahí estaban llegando muchos cadáveres y estaba llegando pues también gente en condiciones muy, muy complicadas. Entonces fue toda una experiencia. Ese día, o sea, el día que llegamos a la basílica fue la explosión de San Juanico. Y eso pues me impactó muchísimo e hizo que pues me siguiera yo con 12 años más de peregrinación. peregrinación a pie. Y después del 96 en adelante ya íbamos en los apoyos y los servicios y demás. Y luego pues ya casados, ¿verdad? Nos fuimos a vivir a León, Guanajuato, y vivíamos en una calle, ¿verdad? Que estaba pues también dedicada a la Virgen de Guadalupe. Era la avenida del barrio de Guadalupe, ¿verdad? Y ahí había una devoción muy bonita. Sí, los 12, allá en León, además de la festividad del 12 de diciembre, está el 12 de enero. Ahí las personas van en agradecimiento a que la Virgen de Guadalupe la gente se encomendó en un momento difícil de enfermedades y de situaciones difíciles para León. La gente se encomienda a la Virgen de Guadalupe, sale en peregrinación y entonces se detiene toda esta, digamos que esta epidemia, y a partir de ahí la gente sale los 12 de enero a peregrinar con la Virgen y van vestidos de, pues igual, ¿no? De Juan Dieguitos. Entonces es muy bonito porque vas también en agradecimiento, vas incluso tú como adulto, puedes ir vestido también y todo el mundo sabe que es porque vas en agradecimiento, ¿no? Como que El 12 de el enero. 12 de enero y se para toda la ciudad, que sí es, digamos que sí, la gente es muy devota. Una conmemoración. Una conmemoración importante. Ya. Para nosotros, bueno, eso también queríamos comentarles, porque la Virgen de Guadalupe siempre nos ha acompañado. En la casa siempre ha tenido también un lugar especial, tiene su nichito especial y para nosotros siempre ha sido muy importante. Y algo bonito también es que los colegios para mis hijos fue La Salle, porque Toño comentaba ahorita que estuvo en un colegio, pero es La Salle, el colegio de La Salle. Sí. Y los hermanos lasallistas también tienen un cariño muy especial por la Virgen de Guadalupe. Entonces, para nosotros también el hecho de buscar un colegio para nuestros hijos era que acompañaran también con esa fe, que nos ayudara en esa formación. Y después de buscar colegios en León para los niños que estaban pequeñitos, pues cuando llegamos a La Salle, nuestros hijos llegaron, La Salle, pero no como La Salle, sino mi colegio. Claro. O sea, eso fue algo como muy bonito, porque bueno, para Toño también fue bonito, porque pues, los niños se sintieron identificados desde el principio, sin saber que el papá había estudiado, ¿no? En un colegio. Pero soy colegio lasallista, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se da también este acompañamiento. En cuanto a la formación, que también te invitan como familia a pertenecer y a estar, ¿no? Ahorita platicamos de la escuela, que es Claro. en la que le encantaría hablar mucho. Yo quiero regresarme un poco a dos situaciones que me llaman mucho la atención, ¿no? La Virgen pide una casita, ¿no? Para escuchar las penas, ¿no? Escuchar todo lo que vayamos nosotros a contarle de corazón. Y me cuentas dos momentos fuertes impresionantes, ¿no? O sea, un momento en León en donde el pueblo voltea y dice, oye, por favor, ayúdanos, porque tenemos estos problemas de salud tan grandes, ¿no? Y otro, un momento, una desgracia tan grande, ¿no? En donde también la casita se vuelve, pues, se puede acondicionar cualquier espacio, pero qué especial, ¿no? Qué cuidado que en una desgracia que lastimó tantas familias, que hirió a tanta gente, ¿no? Haya sido la antigua basílica en donde sucede esto. Y otra cosa que a mí me llamó la atención y que te quisiera preguntar, Toño, es esta cercanía con el templo, ¿qué generaba en ti? ¿Qué había, ¿no? Uno de pronto pasa por la calle y dice, esta es mi calle, ¿no? Porque esta es mi colonia, ¿no? ¿Se sentía esto al estar cerca de la basílica?
Sí, yo tengo una fuerte influencia de mis abuelas, tanto la paterna como la materna. Mi abuela, por ejemplo, le tocó la persecución religiosa en Tabasco, Ok. cuando tenían que esconder y enterrar los santos para que no llegaran, pues digamos, las fuerzas del gobierno Sí. para romper o destruir las imágenes. Y curiosamente, en un ambiente no muy religioso, mi abuela era muy, muy religiosa. Y mi otra abuela, la mamá de mi mamá, también me inculcó una fuerte devoción y sobre todo devociones populares, ¿no? Íbamos a pues, la celebración de la Semana Santa, tanto en México, mi abuela vivía en México con nosotros, Sí. la paterna. La materna vivía en un pueblito que se llama Tlacotepec de Juárez, aquí en el sur del estado de Puebla, y tenía su casa en el barrio de San José. Ok. Y ahí en el barrio de San José, pues se celebraban todas las fiestas litúrgicas. Entonces, parte de mi formación religiosa es por eh, digamos, la influencia de mis abuelas, pero también el haber estado en escuelas católicas. Eso no necesariamente me hizo un buen católico. No, buena católico. Incluso yo le decía a Norma que mi conversión real y mi acercamiento y mejor conocimiento de lo que es ser católico fue ya en la preparatoria. Ok. Fue entender mejor pues, el sentido del bautismo y obviamente ya la vivencia de los sacramentos y demás, ¿no? Pero mientras, bueno, era yo católico de nombre y católico de devoción popular. Claro. Y traías ahí la semillita al final. Sí, al final. Que las abuelas dejaron así como la programación, ¿no? Así es. Para cuando para cuando se active la dejamos ahí programada. Así es. Qué padre. Que Dios bendiga a las abuelas, ¿no? Y siempre. Que pues no era su chamba directa, ¿no? Porque ya estaban ahí disfrutando de la vida y la jubilación, pero que se dieron a la tarea, ¿no? Fuerte de darnos esos respiros de vida Y ese espiritual. testimonio, ¿no? Sí. También, porque al final el hecho de acompañarlas no era solamente pues ve, no, nos vamos, Sí. vamos, ¿no? Vamos en familia. Sí, y llévame porque además ya no puedo yo, ¿no? Entonces te agarraba del brazo, ¿no? Y vamos a las flores y ahí vas. Popular, ahora sí es Matilde Guadalupe, ¿no? Sí, bueno, de suyo también en la tradición del nombre de varias de nosotras. Sí. Ahora mi sobrina, la hija de mi hermana Isabel, Padre. es Isabel Guadalupe también, ¿no? Como que en ese cariño también a las abuelas. Claro, claro, claro. Qué padre. Y hace rato también mencionabas un tema bien padre que era la peregrinación de 4 días, mortal. Yo también. ¿Te tocó? Yo también, sí, sí, esa ida a la Capu ya era de muerte, o sea, ya, porque además lo que comieras te iba a caer horriblemente mal. La fiebre te volvía tremenda. Sí, sí, pero también muy impactante como fuera por el motivo que fuera, había muchísimos jóvenes peregrinando ahí en el camino. Había de todo, pero todos íbamos al mismo lado y eso, pues yo creo que también siembra semillas, ¿no? Va sembrando en el corazón ese amor a la Virgen. Sí, alguien me platicó que esta peregrinación surge por como 30, 40 chicos que dijeron, vamos a hacer la epopeya de Hernán Cortés y vámonos Ok, a pasar por los volcanes sí. y llegamos hasta la Basílica de Guadalupe. Pero se fueron caminando y no pararon. Entonces, yo creo que después del primer día ya estaban exhaustos y decidieron tomar un transporte público y ya llegaron a la Ciudad de México. Sí. Ya las siguientes peregrinaciones ya con mayor logística, mejor preparadas, con el acompañamiento de sacerdotes y demás, fue diferente. Pero la primera fue una aventura prácticamente, no fue una peregrinación, por cierto. Y hoy, pues ya la peregrinación ya no puede ser tan extensa. Sí. Me acuerdo que en las primeras peregrinaciones podíamos atravesar por todo el camellón de Zaragoza. Pues te tocó todavía eso, Sergio. Ya, Yo un calco agarré camión. Caminábamos, entrábamos por la autopista, asomábamos a Zaragoza, y como no había ni tren ligero ni metro, estamos hablando de la prehistoria, sí. ¿verdad? Recorríamos todo el camellón
Y por cierto, después de San Juanico, en el 85, en el 86 en septiembre, fue el terremoto de la Ciudad de México. Sí. El trágico, Sí, súper sí. trágico terremoto del 86. Y pusieron ahí sus casas, ¿no? ¿Vivían ahí en el Camellón o no? No era la zona donde Y estaban. pusieron sus casitas Sí. sobre el camellón. A lo mejor eso sí te tocó a ti. Sí, eso sí me tocó. Y también era muy impresionante. Sí. ¿no? Bueno, cualquier pasaje, ¿no? Porque además, bueno, bajabas bajabas a Mecameca. Fue 84 y 85. Ajá, ¿verdad? sí, 82, 85. Fue 84 y Sí. el otro fue 85. Sí, era una bajada así empinada, en la que nada más ibas corriendo y cuidándote del de atrás. No, tremendo. Pero también pasabas y veías de todo, o sea, pueblos muy bonitos, ¿no? Unos paisajes preciosos, unas noches estrelladas. Preciosas. Sí, Sí. sí. Y ya, y en Los Reyes sí era común que los cobardes nos subiéramos al camión porque decían que asaltaban y entonces ya llegabas a la tapa. Sí. Oigan, platíquenme de su vida como padres de familia. Ustedes entraron a la mesa directiva ahí del Benavente, ¿cierto? Sí, bueno, un poco antes, Sí. en León, Sí. ya empezábamos un poco a Ok. participar porque el Benavente, los hermanos son mucho de que participe la familia, o sea, no es como que ahí se los dejo y ya me voy. Sí. No, así como que sí, pero ustedes también. Entonces ahí había la misa del chocolatito que le dijeron mis hijos, porque en León era la misa dominical era comunitaria y veamos la comunidad. Y allá era como involucrar a los padres de familia y eso te hacía participar también de las actividades y las mesas directivas, que tienen realmente una vida como que muy activa. Activa. Entonces, desde allá empecé a vincularme o empezamos a vincularnos. Obviamente, pues Toño estaba trabajando porque dirían allá, alguien tenía que trabajar. Pero yo creo que esta oportunidad de yo estar con los niños, sobre todo porque no tenía ningún lazo sin nadie, no conocía a nadie, me permitió empezar a involucrarme también pues en las actividades, conocer a mamás, en fin, ¿no? Empezar a relacionarnos. Y fue muy padre. Entonces, cuando nosotros regresamos a Puebla, que ya nuestros hijos ya estaban más grandes, entraban pues tan solo nuestro hijo el mayor entró a quinto de primaria, quinto o sexto de primaria. Entonces, como que todavía estaban en una etapa de estar en el colegio, ¿no? Más los papás. Entonces ahí pues nos vuelven a sumar a las actividades en el colegio y pues como seguían las mesas directivas, nos empiezan también a sumar a las mesas directivas. Y ahí entramos, digamos que con padres de familia ya propiamente a coordinar. Primero, digamos que eran parte de como vocales, que son como papás que ayudan a la mesa directiva. Y conforme te vas comprometiendo, pues también la mesa directiva te invita a sumarte ahora a coordinar una sección. Y así pues participé en 3 mesas directivas hasta que me invitan a ser el presidenta de padres de familia o nos invitan a ser presidentes de padres de familia. Pero fue algo curioso porque eso va en el 2019, nos invitan para hacer la siguiente mesa que sería en 2020. Sí. Y entonces, bueno, pues ahí se da, empiezan a escucharse las situaciones de la pandemia. Y bueno, lo que a mí se me ocurre es decirle a la mesa saliente, oigan, antes de que se vayan, ¿por qué no hacemos una capacitación de cómo lavarse las manos? Y empezamos a armar como que esta estrategia para enseñarle a los niños cómo lavarse sus manos, en fin, todo eso fue en enero, más o menos regresando digamos que de vacaciones. Se hacen y prácticamente en marzo nos vamos todos, ¿no? Entonces entra la mesa directiva y cuando entramos de alguna manera nos pusieron la mesa de la pandemia. Ok. Porque nos toca justo estos 2 años que fueron intensos de pandemia. Y aquí viene una anécdota bonita porque, bueno, varias, pero creo que de las que más recuerdo empiezan a darse muchas situaciones de que se enferman muchas personas en la comunidad y me empiezan a llegar como presidenta pues mensajes, ¿no? De los papás porque estaban los chats armados por grupos. Entonces, por grupos, cada vocal podía saber cómo estaba la situación y bueno,
pues al fin comunicóloga, ¿verdad? Buscaba estar en contacto con los papás para mandarles mensajes, mandar reflexiones, tratar de tener cierto contacto con ellos. Entonces, venía el mes de marzo, que ya, digamos que ya había pasado tiempo, y pensamos en Señor San José, ¿no? Que también yo soy muy devota al Señor San José, yo estudié en el Esparza, Sí. y bueno, pues paralelo, ¿no? Entonces, Señor San José, a nosotros nos decían las madres que, pues, Señor San José cuidaba de la Santísima Virgen. Entonces, pues que como buen padre también nos cuidaba a nosotros. Entonces, desde que yo estaba en secundaria, yo pedía por el que iba a ser mi esposo. Y justo me tocó un José Antonio. Padre. Pero esa devoción de encomendarnos al Señor San José, y también, bueno, pues en momentos difíciles, pues viene a nosotros como que en la mente, y pensamos hacer la devoción al Señor San José, empezamos a rezar el rosario, pero pidiéndole a San José que interceda por todos nosotros, por la comunidad. Entonces nos sumamos toda la comunidad durante 40 días, que digamos que iniciamos, y a que todos se unieran. Entonces fue algo bonito porque hacemos los enlaces por ya no recuerdo, una plataforma. No era Zoom, era otra plataforma, pero era gratuita en ese momento. Sí. Y tuvimos oportunidad de pedirle a todos, administrativos, maestros, exalumnos, todos los que quisieran sumarse, se sumaban. Y todo el mundo se enlazaba y ponía sus peticiones en el chat. Entonces las íbamos leyendo y nos iban platicando. Los mismos papás o maestros o personal nos iba platicando que quién estaba enfermo. Entonces ahí íbamos haciendo como recuento, ¿no? De cómo íbamos. Y bueno, pues ahí nos dábamos cuenta de que pues ya había fallecido X persona o su familia. Entonces te solidarizabas pidiendo también por la familia. Entonces fue un contacto muy cercano como comunidad de poder sentirnos cerca, ¿no? Sin vernos. Y el hecho de ver, parece mentira, pero el hecho de ver a los maestros o de vernos ellos a nosotros o los muchachos, porque también se unían, que querían ver a su mis. Entonces empezábamos a decir por semanas, la semana primaria o de secundaria, para que los mismos chicos vieran a sus maestros y fuera como una forma también de interactuar. Esa fue una parte muy bonita, pero también la tradición del colegio era que en diciembre se les daba al personal de mantenimiento y vigilancia, se les daba su despensa en la que la comunidad la armaba. O sea, nosotros como que papás y todo el mundo llevábamos, ya teníamos como nuestras listas, ¿no? Arroz, frijol, avena, bueno, muchos productos. Y había gente que generosamente podía decir, bueno, además de esto, nosotros queremos donar cobijas. Además de esto, nosotros queremos regalarles chalecos. Además, entonces había siempre siempre ha habido papás muy generosos que podían dar como que el granito extra. Y esta vez pues no teníamos nada, no había nada y sí estábamos un poco preocupados porque pues ellos cuentan con esa despensa. Y el lema de esa etapa se llamaba o era tú eres parte del milagro. Entonces, con esa frase dije, bueno, podemos hacerlo y hay que pedirlo. No, Señor, pues tú ayúdanos y ¿cómo ves? ¿Se puede? Entonces llegamos con los hermanos, que hacíamos una junta de padres, ya la hacíamos por virtual. Queremos hacer esto. ¿Cómo ven? Pues si ustedes tienen el deseo, ok, se abre el colegio los sábados. ¿Y quién se va a encargar? Porque no podemos tener aquí a mucha gente, entonces éramos 3 las que estábamos, invitábamos a veces a maestros. Fue algo muy bonito, muy emotivo, porque nosotros íbamos prácticamente como astronautas. Trajes radioactivos. Porque llevábamos todo, ¿no? Desinfectante, todo, de verdad íbamos todos. Y habían profesores, recuerdo mucho a Miss Maite, que es como era la de pastoral, y tenía los grupos con los chicos, ¿no? Y ella estaba también en un proceso de quimioterapias, pero su forma de ser y el acercamiento con los chicos, el saber que estaba Miss Maite, para muchos jovencitos de secundaria, era importante. Entonces los papás llevaban a los niños para que le dijeran adiós y ella les hacía que los abrazara. Hubo una niña que tenía
como nos platicaba su mamá que estaba muy triste y que la iba a llevar. El sábado anterior nos dijo que la iba a llevar. Sí, tú tráela, no sé qué, viene Miss Maite. La niña estaba en un grupo que es Moprel, que es para los niños, para que los niños estén en movimiento prelasallista, digamos. Ok. Y la niña, en cuanto vio a Maite, se bajó de la camioneta, de su carro, y se lanzó. O sea, no le importó que mande nada. La niña se lanzó y la abrazó. Y era un llorar, llorar, llorar de la niña. Y Maite, pues con cubrebocas y los guantes y todo, la tenía abrazada, pero no pudo decirle no. O sea, la mantuvo abrazada y la mamá, pues muy consternada por la forma en la que se le abrazó. Dijo, Maite, es que extraño el colegio. Y ya Maite estuvo platicando con ella un muy buen rato, pero era una forma bonita también de acoger a los... Y aquí ves la gran vocación de los maestros, ¿no? De estar cerca de los chicos, de decirles adiós. Entonces fue muy bonito ese acercamiento y los hermanos estaban muy contentos porque se logró, ¿no? Se logró el milagro. Se hicieron las cajas para todo el personal de vigilancia y mantenimiento, producto de todos los papás que llegaban con sus, digo, y también de las coordinadoras y de las que estábamos ahí, pero fue lo más bonito, ¿no? Son como que te llena el corazón de saber que a pesar de toda situación, todos las personas respondíamos, ¿no? Y bueno, finalmente agradecidos con la Virgen de Guadalupe, y aquí te quiero contar una anécdota personal porque ya cuando estábamos para las vacunas, en las vacunas ya que me tocaba mi primera dosis de vacunas, en la universidad estaban haciendo, en la UPAEP, estaban haciendo una campaña para saber si ya te había dado o tenías cierta tiempo, pero ¿cómo le llaman? La inmunidad. La inmunidad a través de un aparatito, ¿no? Como si estuvieras embarazada, pero te salía y podías ver. Entonces, yo le decía a Toño, ¿pero para qué? Si ya me toca mi vacuna, ¿como para qué? Y fue algo muy curioso, Sergio, porque en ese caminar hacia donde me iba a tocar y todo, venía pensando, dije, bueno, ¿y qué querría decir si ya me pasó? Pues querría decir que pues que ni cuenta me di, ¿no? Claro. Entonces como que en ese, cuando me toca, me llaman, me separan de todo, me separan, y me dicen, oye, pues ¿te has sentido bien? Y yo, sí. ¿Y no te has sentido mal? No, pues no. Y en días pasados, no, pues tampoco, ¿no? ¿Y cómo has transitado estas semanas? Pues bien, pero me tenían ahí como el bicho raro ahí preguntándome. Y dije, bueno, ¿pero por qué? Pues es que, vaya, está súper, súper, súper marcada. O sea, quiere decir que tuviste una alta dosis, o sea, expuesta, ¿no? Sí. Y ahí pues me dio mucha emoción, y empecé a llorar y llorar. Le decía a Toño, yo creo que Dios permitió que me diera cuenta para que me diera cuenta que me mantuvo, que me liberó, no nada más a mí, a toda la mesa directiva que estuvimos en ese periodo de enfermarnos. Qué Porque regalo. estuvo, de verdad, Sergio, fue un gran regalo porque estuvimos expuestos, porque estuvimos trabajando y gracias a Dios, creo que fue el año más sano de toda mi vida porque mi gripa, Y la gente salió con sus despensas. todo salió. Sí. Ahí es cuando te dices, Señor, pues ahora sí que hago lo que tú me dices, pero pues a ver qué más, ¿no? A veces yo pienso que damos por hecho, o más bien asumimos que las frases que tienen las escuelas son eslogans. Y esta frase del Eres Visa parte de Talent, bueno, ¿no? Ustedes me lo acaban de definir de una manera fabulosa, ¿no? O sea, ese es el permanecer unidos y la vocación de servicio de la lasallista llevada a la familia. En un tiempo en donde la tendencia era separarnos, ¿no? A aislarnos, ustedes hicieron una comunidad bien bonita. No solamente trabajando, bueno, más bien no solamente en la oración, no en estas catacumbas cibernéticas que nos creamos, sino también en este espacio de entrega, de oye, dona lo que tengas, ¿no? En una realidad donde todos estábamos rascando a ver, nadábamos de muertito, ¿no? Porque, híjole, había que contarle a los frijoles, porque todos nos empezó a fallar ahí el ingreso, ¿no? Y dar esta solidaridad, y dar estos abrazos, y dar... Qué bonito saber, ¿no? Que se construyen comunidades católicas todavía, y que esas comunidades católicas responden
y del puro acompañamiento de, oye, ¿cómo están? Oye, ¿quién está? Oye, esto, ¿no? Qué padre. Y en la adversidad, ¿no? O sea, que Sí. sí, que realmente son de los que tal vez pensaras que no. Incluso la pantalla del colegio que daba a la 25, el poner mensajes que de aliciente era cada mes implementamos, te repito, como así como comunicóloga, pensamos en ponerles frases cada mes. Qué padre. Cada mes. Entonces era como estar actualizando y poner frases alusivas porque no había actividades que promover, porque no había nada que decir respecto a nada. Entonces teníamos las herramientas, entonces habría que darle vida y transmitir algo, ¿no? Esperanza, tratar de compartir, ¿no? Yo les pediría que me ayuden a mandar un mensaje, porque hoy las mesas de padres no son estas mesas de padres que ustedes vivieron. Pues son lugares en donde se ponen de acuerdo para ver si van a dar 500 o 600 pesos para el cumpleaños de la Miss, ¿no? Cuándo es la graduación de kinder, ¿no? Y se hacen fiestones, ¿no? Y vaya, que es muy válido, pero creo que las familias no necesitan quien les administren su dinero y les hagan sus eventos. Yo creo que las familias necesitan quien mire por la formación, quien trabaje por mantenerlos unidos, porque además fortalezcan el espíritu. Y esto es algo que yo vi mucho con ustedes, porque también pues, me invitaron allá a participar en algunos proyectos de formación. Creo que está una charla por ahí. Pues me tocó dar, creo que algo que fue muy aplaudido, Sergio, y que de verdad te agradezco y que te animaste, que hiciste la función. ¿Te acuerdas que se grabó en el Benavente a puerta cerrada? Porque nada más vieron ustedes. Sí, es cierto. Se grabó y después se transmitió como si hubiera sido en vivo. Es cierto. Yo estábamos en escenarios totalmente diferentes porque no nos permitieron estar todos ahí, ¿te acordarás? Sí, sí, sí. Entonces yo, en un diálogo contigo primero grabado, Sí, platicábamos un poco de la obra y luego los dos mandábamos a la obra sí, es y ya también estaba grabada. Entonces los papás creyeron que estábamos grabando en el enemigo. teatro, sí, sí. No, entonces sí fue muy bonita esa, de verdad te agradezco mucho el que hubieras compartido. No, con pues yo nosotros, feliz, mi porque toque me encanta. que fue muy bonito, rompimos como con esos esquemas de que bueno, obviamente no se podía hacer nada, pero se logró, ¿no? Entonces creo que también fueron de esos proyectos que no sabíamos cómo iba a salir y salió muy bien. Qué padre. No, muchas gracias por invitarme. Yo feliz. Y lo que dices es cierto, Sergio. Yo creo que yo le doy el mérito a Norma, porque finalmente en estas sociedades de padres de familia, aunque los papás varones estamos acompañando, apoyando, pero pues realmente son las mamás las que llevan todo el peso de las actividades, de los eventos. Y en ese sentido, esta mesa sí se preocupó mucho por formar a los papás, por darles algo. Lo que dices es muy válido, ¿no? Que la fiesta, que la Sí, graduación, claro, que sí, sí. está padre y Sí, pues me parece uno de los atractivos de participar en la sociedad de padres de familia. Pero cuando tienes la oportunidad de pensar en cuántos papás puedes incluir, en cuántos papás puedes dejar algo, dices, esta es una oportunidad de oro. Creo que el equipo que se hizo lo aprovechó muy bien, se hicieron muchas cosas, ¿verdad? De hecho, cuando terminamos la gestión, los hermanos querían que siguiéramos ahí, pero bueno, ya también nuestro tiempo había cambiado, ¿no? Sí, y era sano ya dejar claro. a la nueva mesa directiva. De hecho, pues se sigue renovando y siguen haciendo cosas. Pero bueno, lo que nos pasó a nosotros fue muy providencial en un momento de mucha incertidumbre, pues muy desafiante. Nos tocó hacer, me parece, algo por las familias y bueno, ahora pensamos que qué más podemos hacer por familias, por matrimonios, ¿no? Qué padre. Que sus hijos además ya van creciendo, ¿no? Y pues van siendo otras realidades, ¿no? Sí, claro. Los retos van cambiando. Sí, justo, perdón, Sergio, te decías que pensáramos en una frase. Yo creo que cada familia puede tener como una misión, ¿no? Pero también el hecho de involucrarse es lo que te permite tener como este objetivo. Entonces,
creo que a lo que puedes invitar siempre los papás es que no sean ajenos, es que sean parte de y que se involucren. A algunos colegios les da como cierta, no sé, cierto temor, no sé, que los papás se involucren, pero creo que siempre de una manera ordenada y con este ánimo de participar y de colaborar, no de usurpar, sino de colaborar con el colegio en la justa medida, creo que da la oportunidad de poder ayudar y también de hacerse presentes en la vida de los chicos. Hay etapas de los chicos en las que entre más lejos mejor, pero es muy padre que tal vez estás de entre comillas lejos, pero te estás involucrando con actividades que son para su formación. Y también nos invitan a los papás a seguirnos conociendo y a colaborar, ¿no?, con esos espacios sanos para nuestros hijos. Yo pienso que también muchas veces como papás, tú te forzas a creer que lo sabes todo, ¿no? Vas en esta actitud de, pues ya, o sea, así me enseñaron, así es, o así me enseñaron y así no lo quiero, ¿no? Pero siempre es muy padre abrirse a decir, bueno, vamos a escuchar de alguien más, ¿no? Vamos a conocer de otras historias, vamos a escuchar esta charla, a ver esta super obra de teatro, ¿no? Y pues salir con algo y además, pues, si es con tu esposa, con tu esposo, ¿no? Que bueno, también esos espacios luego pues hay que forzarlos un poquito, ¿no? Que pues es bien fácil decir, no, si nos forzamos los dos, qué padre cómo va creciendo. Claro. Oigan, ya después me ha encantado cómo hemos ido mirando la educación que hemos recibido. Al final hablamos de educación, ¿no? ¿Qué retos tenemos como familias católicas para este México, para pues, no solo cristianizar, sino volver a la Virgen, volver a mirar esta casita que está ahí esperándonos? ¿Cómo le hacemos? Me decía Norma y me recordaba, no sé quién lo dijo, no sé si fue el hermano Velasco. Hay muchos chicos que conviven con nuestros hijos. Y decía, tienen que tener las alas de papá y mamá gallina y gallo tan grandes, tan amplias, que puedan caber sus hijos y también esos hijos que a veces no tienen a sus papás presentes, para que tengan una figura paterna o una figura materna como referente. A veces pensamos que hablar de México y los grandes retos es meterse en otras cosas, pero me parece que hay algo esencial que los padres de familia sí podemos hacer, y es acoger a otros chamacos, acoger a otros jóvenes que creo que naturalmente están ansiosos de decir, llego a la casa porque me va a dar un taquito, porque me va a dar porque me va a dar un chocolate. Bueno, tú decías de una chica que no se suicidó porque llevaba con una persona que le daba, ¿qué? Le daban... El consejo llegaba a la casa de esta persona, pero le daba las gracias porque gracias a su mamá, en ese postre también había plática y había orientación y había, ¿no? Entonces una anécdota que recién se la escuché a Elena Naya, ahora en las Las jornadas de la familia. Y sí, realmente coincidimos que muchas de las veces nuestras mamás invitaban a comer a nuestros compañeros, a nuestros amigos, y estando haciendo bola todos, salía la plática, ¿no? Siempre había la plática. En mi casa siempre había gente, siempre, desde que yo me acuerdo siempre había gente. Y la verdad es que ahí se daba yo que la multiplicación de los panes, porque mi mamá es muy de, si llegas a su casa y es la hora de la comida, la cena, lo que sea, te invita. Ahorita me pasas la dirección, Norma Morado. Sí, entonces mi mamá es así, es como esta mamá gallina con alas muy grandes y acoge a quien sea. Y siempre había, yo tengo como muy en la memoria eso, o primos, o tíos, o amigos, y siempre estaba esa posibilidad, ¿no? Y siempre era platicar. Y amigas de mis hermanas, que ahora me las he encontrado ya, ahora que mi hermana vive en Canadá, Isabel, me encontré a una de sus amigas y me decía, ¿no? Ay, me acuerdo mucho de tu mamá porque tu mamá nos hacía de comer nuestro platillo favorito y yo me acuerdo que el pozole y no sé qué. Y era una niña.
Y sin embargo era como este recuerdo de la presencia, ¿no? De estar con mi mamá. Entonces creo que eso es lo que le decía a Toño. O sea, si nosotros tenemos la posibilidad de escuchar, de acompañar, de llevar, ¿no? Yo escucho que algunas mamás se quejan de que son Uber. Pues al contrario, padrísimo porque van seguros contigo, ¿no? Y si entre papás nos podemos ayudar a cuidar a nuestros hijos, pues padrísimo, ¿no? Porque entonces esa plática no se quedará en el señor del Uber, sino entre los papás que podemos orientar o podemos tal vez hasta advertir, ¿no? Entonces creo que eso es lo bonito. Está súper revolucionario lo que nos están diciendo, porque ahora los papás tenemos miedo, ¿no? ¿Con quién vas? Pero no conozco a sus papás, pero no sé qué, ¿no? Qué padre que puedas decir, oye, sí, es una familia en la que confío plenamente y me encanta que esté ahí mi hijo, mi hija, porque yo sé que va a salir con algo bueno. Qué bonito, qué padre. Les agradezco mucho lo que hacen por las comunidades familiares. Oigan, pues se nos está agotando el tiempo. Algo que nos quieran compartir para cerrar en individual, uno por uno. Hijo, bueno, pues a mí me encanta el tema. La verdad es que yo creo que son de los temas más bonitos, el trabajar en familia, el pensar en la Virgen de Guadalupe también como nuestra madre. Y que no se nos olvide que por más difícil, por más situaciones complicadas que tengamos, en el Tepeyac hay una madre que nos está pidiendo, veme, ¿no? Veme. No estoy yo aquí que soy tu madre, a ver, pídeme. Pero yo creo que con esta convicción, esta fe y este deseo real de hacerla presente en nuestra vida, ¿no? En el rezo del rosario, en la oración, en la bendición a nuestros hijos, el tener presente a nuestros hijos en nuestras oraciones, y no solo a nuestros hijos, sino a los amigos de nuestros hijos, ¿no? Porque desgraciadamente hay veces que dices, bueno, pues pido por mis hijos y ya, pero a ver, ¿con quiénes están tus hijos? Tiene amigos, tiene compañeros, tiene maestros, tiene tantas situaciones a su alrededor. Pero bueno, a ver, yo no lo puedo cuidar así de cerca como era cuando era pequeño, ¿no? Pero hay una madre que sí está arriba de nosotros, que nos está viendo. Digo, señora mía, manténlo cerca de ti, cerca de tu corazón, no lo sueltes. Y a mí ayúdame también a ser orientadora, ¿no? Y si tengo que dar un buen consejo a quien sea, pues que lo pueda dar, ¿no? Entonces como que estar muy bien agarrados de su mano, ¿no? Padrísimo, padrísimo. Pues yo creo que esta relación cercana de muchos años con la Virgen de Guadalupe, me doy cuenta que las personas somos contingentes, ¿no? Mis abuelas estuvieron presentes en una etapa de mi vida, hoy ya no están, pero está la Virgen. Mi mamá estuvo muy presente en una etapa también de mi vida, ya no está, pero está la Virgen, ¿no? Llegará el momento en que ya no estemos presentes con nuestros hijos, pero la Virgen va a seguir ahí. Entonces, ¿qué mejor que hacer siempre presente a la Virgen para que ella se quede, aunque nosotros nos vayamos, ¿verdad? Que sea nuestra herencia, ¿no? Qué bonito. Muchas gracias, de verdad. Un gran regalo su presencia en este podcast. Amigos, pues nos esperamos la próxima semana. Esto fue Tepeyac 31. Muchas gracias a Antorchas Vivas. Muchas gracias a Rodrigo, que anda por ahí en el switch. Cámara. Gracias y que tengan una excelente semana. Que Dios los bendiga. Esta es una producción de videopodcast.mx.